Hoy en día nos sobran ejemplos de que las palabras son algo sumamente peligroso, poderoso, si se usa correctamente. Ejemplos de que las palabras fueron algo tan pero tan poderoso que han llegado al punto de molestar a gobiernos, a grupos religiosos, a organizaciones, que se han visto tan incómodas por un solo libro que han tenido que prohibirlos. Si sos de los que pensaban que esto es algo que ocurría hace 100 años atrás, déjame decirte que estás equivocado, porque esto es algo que es historia reciente, sigue pasando y va a seguir pasando, porque cualquier cosa que esté hecha con el fin de librar a las mentes, de hacerte un libre pensador, es algo peligroso. Estos son 6 libros que fueron prohibidos por lo poderoso de sus mensajes. Número 1. Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. Este relato fue prohibido en los años 70 de Argentina, que para quienes no lo sepan, en los años 70 acá hubo un gobierno militar. La premisa de este relato es bastante simple, la más simple del top de hecho. Es un relato dirigido a un público infantil que trata sobre unos animales de circo que deciden declararse en huelga por estar siendo explotados. Al gobierno de turno no le había gustado ese relato y lo censuraron por el hecho de incitar al derecho a la huelga. Por ese entonces, si te encontraban con este libro, podías ser metido preso, incluso por meses. Era básicamente una amenaza al régimen, por eso fue prohibido. Número 2. Y sonrío porque este libro me gustó mucho en su momento. De hecho, su prohibición llevó a que hubiera mucha más curiosidad por este libro, así que no le salió bien. La rebelión de la granja, de George Orwell. Y este libro fue prohibido en varios países, sobre todo comunistas, incluida la Unión Soviética de aquel entonces. Fue prohibido por el hecho de ser una crítica directa hacia el autoritarismo y a la corrupción del comunismo. Se dice también que fue prohibido porque contradecía las normas sociales y culturales de aquel entonces, incluso religiosas, pero en realidad lo que más molestó fue el hecho de lo satírico que retrata el libro también, porque tal como dice su título, La rebelión de la granja, habla sobre un mundo donde qué pasaría si los animales de la granja se rebelan contra los humanos. Y este es un libro que yo suelo recomendar bastante porque el tono satírico que maneja está muy bien implementado. Es un libro que está hecho para ser crítico y para molestar, pero al mismo tiempo te ofrece una nueva manera de pensar. Número 3, y acá también sonrío, La materia oscura, de Philip Pullman. Philip Pullman es uno de esos escritores que no tiene pelos en la lengua al momento de decir qué significan sus libros y lo que quiso transmitir con ello, y dado ese motivo hubo más polémica todavía por la publicación de este libro. Una trilogía que está dirigida a un público juvenil, joven, adulto, y es una crítica directa a la religión organizada. Para la época en la que fue publicado y para el público al que estaba dirigido, era bastante polémico hablar sobre la muerte de Dios, rebelión contra un poder autoritario divino, y el hecho de que promoviese el pensamiento racional y lógico era algo que incomodó a muchos sectores religiosos. Si bien se intentó que fuera prohibido directamente, no se logró, pero fue prohibido en varias escuelas religiosas. El tercer libro de la serie es el más polémico porque directamente los villanos del libro son los ángeles. En una declaración el autor dijo que sus libros pretendían matar a Dios. Nada sutil. Número 4, y acá también sonrío. Este libro es bien conocido entre mis lectores y es Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Un libro que habla directamente sobre la censura de los libros. Medio extraño censurar un libro que habla sobre la censura de los libros, pero bueno, pensaron que fue buena idea, me imagino. Pero ojo, acá está lo curioso de este libro. Vos si buscas, de hecho los invito a hacerlo cuando terminen de ver este video, si buscas en internet este libro y buscas por qué fue prohibido, primero que te sale es que fue prohibido porque usaba un lenguaje muy vulgar. Y muchas personas que lo han leído, y yo incluida, nos quedamos medio como... ¿No será porque incomoda más que lo vulgar? Lo vulgar, no sé, yo no lo encontré, no lo catalogué como vulgar directamente. ¿No será por el hecho de que fue prohibido porque el personaje principal es un bombero que tenía que quemar libros porque esa era su profesión? Y comienza a cuestionarse el hecho de que los libros en realidad pueden abrir la mente de los humanos. Un mundo en donde se quemaban los libros porque no estaba bien visto que la gente pudiera pensar por su cuenta. ¿No será por eso en realidad que lo censuraron? Pregunto, ¿no? Bueno, me equivoqué. Este es otro ejemplo clave en donde el intento de prohibición de este libro llevó a que la gente tuviera más curiosidad por él. Número 5, La gran brecha, de Richard Tomlinson. Este es el más nuevito del top, es de 2001. Y este autor en particular fue encarcelado por la publicación de este libro. Pero ni siquiera así impidieron que lo publique, o sea, nada. Otra cosa interesante de este autor, él era un ex agente del MI6. En 1997, tras entregar su manuscrito a una editorial australiana, él fue encarcelado. Las cosas llegaron a tal punto con este libro porque se alegó que era una amenaza a la seguridad nacional del gobierno británico,
por supuestamente revelar contenido sensible de las operaciones del MI6. En realidad lo que ocurrió es que el autor terminó confirmando un montón de rumores y supersticiones que corrían en ese entonces sobre el MI6, como por ejemplo el hecho de que te daban una licencia para matar, que era algo que ya se sabía, pero no había forma de corroborarlo, y como vino alguien que había trabajado para el MI6 a confirmarlo, ya era un escándalo. El gobierno llegó a tal punto de que mandaron una orden para que el autor no recibiera las ganancias del libro. De este autor se podría hacer su propio video, porque entre tantas idas y vueltas él terminó demandando al MI6, y fue recién en el año 2009 que el MI6 pidió disculpas oficialmente por el trato que le habían dado. Número 1. El origen de las especies de Charles Darwin. Este es un libro bastante viejito. Si no lees, seguramente escuchaste de él. Es el famoso libro que explica por qué nosotros descendemos del mono y no de la creación de Dios. Ahora, ¿por qué este libro se quedó con el primer lugar? Este es un libro que es de divulgación científica, no es de ficción. En él Darwin plantea el concepto de la evolución por selección natural. Y es hasta el día de hoy que este libro se sigue considerando como uno de los más influyentes del mundo. Precisamente por ese motivo fue prohibido en varios países, por motivos religiosos. El hecho de contradecir en aquel entonces a la creencia religiosa era algo bastante osado. Para aquel entonces el método científico era el fiel enemigo de la religión, un libro que fue prohibido por ofrecer una nueva manera de pensar. Espero que este video les haya gustado. Si es así, no seas tacaño y dame un like. Mentira. Comenten qué les pareció. Si quieren ver la parte 2 de este video, coméntenlo también. Mis redes sociales y por acá el próximo video del canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!